Últimamente escuchamos de tiempos difíciles, ¿cierto? Vemos que la palabra se está cumpliendo. Rumores de guerra, los padres se están levantando contra los hijos contra los padres. Aparecen muertos en medio de las basuras. Y no sabemos realmente este año qué vaya a pasar, ¿cierto? Pero iglesia, el Señor hoy les dice que no estamos solos. No importa por la situación que estemos pasando, no importa el presidente, no importa las autoridades, no importa lo que se esté moviendo, no importa el sistema, no estamos solos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, dijo que no nos dejaría solos, que con nosotros dejaría el Consolador, que es el Espíritu de Dios. Y precisamente esa es la palabra del día de hoy. El Espíritu Santo. Es una palabra que el Señor me dio ya prácticamente hace un año. Y me dijo que predicaría sobre el Espíritu Santo y yo pensé que iba a ser al mes, a los 8 días, y he estado orando. Y yo le decía últimamente, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo va a ser ese cumplimiento de tu promesa, Señor? Pero el Señor aún desde antes de yo nacer y de ustedes nacer, Él sabía que iba a ser hoy. Él sabía que iba a ser hoy. Y yo quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido, Señor, que no sea yo. Yo me quito de este lugar para que seas tu Espíritu Santo hablando, porque solamente tú conoces nuestros corazones. Eres tú el que escudriña nuestros corazones. Solo tú conoces nuestras necesidades. Aún muchas veces ni nuestros padres ni nuestros hermanos conocen, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú lo conoces todo. Y tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Y tú sabes lo que necesitamos escuchar, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Háblanos, Señor, y que esta palabra, te pido, te ruego, pueda caer en tierra fértil, Señor. Que pueda dar, Señor, su fruto, Señor, en todo tiempo, Señor, al 100 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra, Señor, está bendecida en el nombre de Jesús, Señor. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco sobre el Espíritu Santo, porque pues escuchamos muchas versiones del Espíritu Santo. Muchos dicen que es una fuerza, muchos dicen que es una energía, pero realmente el Espíritu Santo, Él tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene emociones, tiene voluntad, o sea que tiene unas características de personalidad, ¿no? Tiene unas características de una persona. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, le llamamos la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Está el Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, y cada uno de ellos es una persona. En primera de Corintios habla y dice que, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y
es un libro escrito por Pablo, es decir, que si Pablo habla de revelar, se refiere a palabras, se refiere a conocimiento, es decir, que el Espíritu Santo tiene intelecto. También el Espíritu Santo tiene emociones. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo. Aquí no somos de los que contristamos al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Verdad? Es por allá, en otras iglesias. Y todos amamos al Espíritu Santo. Bueno, entonces, si él dice que habla de no contristéis, es decir, que nosotros podemos poner triste al Espíritu Santo. Y es algo que tocaba, me confrontaba, porque yo meditaba cómo podemos poner o entristecer al Espíritu de Dios. Y es que muchas veces el Espíritu Santo tenemos que mirar que Él es sensible, porque Él pone el ejemplo con una paloma. Y una paloma, nosotros si miramos los que, bueno, en el parque, pues las palomas son muy bonitas, pero si nos les vamos a arrimar, ellas, ¿cierto? Se corren, se mueven de un lugar a otro. Si tomamos una paloma en nuestras manos, pues, y si quizá logramos que ella se asiente en nuestras manos, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquier movimiento, la paloma se puede ir, ¿no? Es decir, que si tenemos la paloma, debemos caminar con mucho cuidado. Nuestras palabras tienen que ser de mucho cuidado, porque quizá una palabra muy fuerte la puede espantar. Y cuando nosotros hacemos todo esto, pues realmente estamos entristeciendo al Espíritu de Dios. También dice que el Espíritu Santo, Él es celoso, ¿no? Dice que a Él se pone celoso cuando nosotros compartimos y hacemos las mismas cosas del mundo. Él es celoso. Y Él también dice que Él intercede por nosotros con gemidos. O sea, no la intercesión que nosotros muchas veces hacemos, Señor, por el hermano, así, no. Él es con gemidos. O sea, la oración de Él no es cualquiera. Él nos ama y por lo tanto, alguien que ama, pues es celoso, quiere, no se junte porque no le conviene esta amistad, porque este noviazgo no le conviene, porque este camino no le conviene. Él es celoso. También hace parte de las emociones. Y también Él tiene voluntad. En Gálatas 5:17 habla de que nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Dice, la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Habla de que nos sometamos a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de Él, no a la voluntad nuestra, sino a la voluntad del Espíritu Santo. Es decir, que nos está diciendo en este versículo que el Espíritu Santo tiene voluntad. Él tiene voluntad. Pero también hay otras cosas que él es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos guía, Él es el que nos ayuda y Él es el que intercede con gemidos indecibles por nosotros. Y yo puedo testificar de que el Espíritu Santo nos enseña. En tiempos de pandemia, pues los cultos eran virtual. Recuerdo yo una vez un domingo, antes de comenzar el culto, yo estaba orando en mi habitación. Señor, usa al pastor, Señor, háblanos. Pero algo que yo siempre le he dicho, porque yo cuando era más nuevo escuché que el Espíritu Santo nos enseña, y a mí se me quedó esa palabra en mi corazón. Y yo siempre he orado por Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, enséñame a predicar. Espíritu Santo, enséñame a adorar. Entonces yo estaba, Espíritu Santo, enséñame, Espíritu de Dios, tu palabra, enséñame. Y pues yo en ese tiempo era más nuevo y no me sabía, ¿no? Yo creo que como 1 o 2 versículos. Y yo estaba así cuando orándole al Espíritu Santo, en mi boca comenzó a decir todo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dije todos los versículos. Y yo lo repetía, pero yo dije, bueno, pero yo, si no me sé un versículo, yo no me sabía menos un capítulo. Y así lo repetí como por 6 veces, porque yo dije, Señor, si es verdad, lo vuelvo a repetir. Y así lo repetí por seis veces.
Jehová mi pastor, nada me faltará. Todo el Salmo 23, el Espíritu Santo me lo enseñó. Después de que yo no sabía ni quizá 2 versículos, no sé, pero yo no me sabía un capítulo. Entonces yo puedo testificar de que el Espíritu Santo enseña. Y también dice que algo que yo estaba meditando, como les decía, intercede por nosotros. Él más que cualquier otra persona nos conoce a nosotros. Y yo creería que las personas que más nos conocen en nuestras casas pues son nuestras madres, nuestros padres. Pero el Espíritu Santo nos conoce aún más todavía. Aún más. ¿Por qué? Porque los padres, yo siempre he dicho que los padres, digamos, cuidan de sus hijos, ya saben de acuerdo a sus reacciones, su comportamiento, qué le puede estar pasando. Pero los hijos tienen que salir a estudiar. Los hijos tienen que ir a la universidad, después se casan y tienen que irse en algún momento de sus casas. Pero allá no va a estar el papá. Allá no va a estar el papá. ¿Quién va a estar allá con ellos? El Espíritu Santo. Por lo tanto, Él nos conoce más que cualquier otra persona acá en la tierra. Y por eso, como Él nos conoce, dice que Él intercede. Él dice que Él intercede hacia el Padre por cada uno de nosotros. Y yo creo que, y como habla con gemidos, yo me imagino al Espíritu Santo hablándole a nuestro papá, ¿no? Ay, Señor, de otra oportunidad para él, otra oportunidad para ella. Ay, Señor, sí, yo sé que te ha fallado, que me ha entristecido, pero por favor. Y yo creo que cuando habla de gemidos, Él llora. Yo no sé cómo serán las oraciones del Espíritu Santo. ¿Ha dejado de orar? Papá, pero yo oro por él y te pido y te ruego que le mandemos fuerzas allá a mi hermana. Fuerzas. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios. No es un poder, no es una fuerza. Es Dios. Y quería hablarles también un poco de cómo se mueve el Espíritu Santo. Aquí encontré unas porciones de la palabra y él comienza hablando desde Génesis, es decir que él aparece en la palabra de Dios desde el principio. Y si vamos a Génesis 1:2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas recién creadas por el Señor. Él ya se movía. Pero en Génesis vuelve también y ahí aparece el Espíritu Santo soplando vida a un hombre, Adán. Sabemos que Adán fue creado del barro. Y sabemos que cuando hay algo creado del barro, pues es como un objeto, no tiene sentido, no es un objeto. Pero el Espíritu Santo, así era Adán, y el Espíritu Santo en Génesis 2:7 habla del soplo, ¿no? De vida que le dio. Entonces ahí volvemos a mirar el Espíritu Santo, dándole vida a Adán. Y también lo podemos ver en Ezequiel. Dice que es el Espíritu de Dios como la respiración o el viento de Dios moviéndose sobre los huesos secos de Israel, devolviéndoles vida y fuerza. Podemos ver en este escenario de los huesos secos que dice que los huesos estaban revueltos, o sea, y quizá el viento se vea ya un hueso por allá, un brazo por allá, pero dice que el Espíritu Santo volvió a unir cada hueso, cada parte de su hueso, y le fue poniendo células nuevamente, tendones, y ya lo volvió a reconstruir. Ya le hacía falta algo, que era también el soplo del Espíritu Santo, y esos huesos secos vuelven a ser personas con el poder del Espíritu de Dios. Entonces este es el Espíritu Santo, el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que no estábamos solos, y qué mejor que nos dejó el Espíritu Santo. Y yo preparando este bosquejo, esta palabra, yo decía, ahora entiendo al Señor Jesús,
porque dijo, es necesario que yo me vaya, porque nos deja a nosotros el Consolador, al Espíritu de Dios que está con nosotros en todo momento y está en todo lugar. Entonces, ahora vamos al versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces vamos a mirar algo de este versículo. Y es que yo creo que muchas veces nosotros todos oramos por un avivamiento. Todos anhelamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es algo que yo siempre he anhelado y que el Espíritu Santo me ha ayudado y me ha inquietado a decirle: Espíritu Santo, lléname, quiero conocerte más. Pero hay algo que los 120 que estaban en el aposento pudieron experimentar esa bendición. Pero vamos a mirar por qué. Y dice que estaban todos unánimes, todos estaban juntos, había unidad. Pero quiero que antes de hablar un poco sobre esto, vamos a Hechos 1, capítulo 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, antes de suceder lo de la venida del Espíritu Santo, ellos estaban ahí reunidos porque tenían un mandamiento del Señor Jesús. Dice que les había dicho que no salieran de Jerusalén, que esperaran. Entonces, lo primero que podemos ver nosotros para ser llenos del Espíritu Santo, para un avivamiento, es la unidad. Es la unidad. Dice que estaban todos unánimes, en obediencia, en un lugar específico y en Jerusalén, tal y conforme el Señor Jesús les dijo. Yo podía, el Señor me hacía entender esta parte, y es, primero que todo, nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra. Y sabemos que el Señor nos habla en las casas de oración, en los grupos familiares. Sabemos que el Señor nos habla a través de la oración y nos habla en la iglesia, o puede usar al pastor o algún hermano. Y si Él nos habla a través de la palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar más la palabra. Si Él nos habla a través de la oración, debemos nosotros orar más. Si Él nos habla en las casas de oración, asistir a la iglesia, para escuchar la voz del Señor y a ver qué tiene para nosotros. Él qué mandamiento tiene, y debemos escucharlo, pero también obedecer, ¿no? Entonces podemos primero ver la obediencia al Señor. Dice, hay algo muy importante para ser llenos del Espíritu Santo, y es la obediencia. Estar atentos a la voz de Dios y no dejarnos distraer. Sí, claro, porque hoy en día se están mirando muchas cosas: el sistema, el trabajo, el hogar, las preocupaciones, la preocupación por el mañana. Muchas veces nos preocupamos tanto por el mañana, cuando quizá para el día de mañana es cuando Dios tiene la bendición para nosotros. ¿Y qué le doy de comer a mis hijos? Y ahora, y los recibos, y hay que pagarlos dentro de un mes, los recibos, hay que pagarlos mañana, pasado mañana. Y nos preocupamos tanto que nos dejamos distraer. Entonces es muy importante nosotros estar atentos a escuchar la palabra de Dios, a obedecer, pero también mirar alrededor que las distracciones. Y lo otro que miramos es la unidad. Dice que estaban todos unánimes juntos. Y meditaba yo en esto de la unidad.
Y es algo que la unidad en la iglesia se ha estado perdiendo. Quizás nos manteníamos más unidos cuando yo tenía esa enfermedad. Quizás estábamos más unidos cuando yo no tenía esa empresa o no tenía ese negocio. Quizás estábamos más unidos cuando yo aún no podía dejar las fiestas. Y eso nos mantenía unidos a nosotros. Pero quizás nosotros oramos y el Señor un día nos bendijo y económicamente nos sanó la enfermedad que teníamos. Y cuando recibimos nosotros la respuesta del Señor, quizás nos fuimos apartando un poco. Quizás comenzamos a orar en nuestras casas, cosa que no hacíamos antes. Bueno, lo hacíamos, pero estábamos mucho en la iglesia, en las reuniones, en los ayunos. Quizás nos reuníamos entre hermanos a planear. Pero quizás se ha ido perdiendo eso, esa unidad, que es muy importante para el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, lo que nos dice el Señor es: volvamos a la unidad. Volvamos a la unidad, iglesia. El hermano Juan Pablo predicaba hace unos días, no recuerdo si era un mes, y hablaba de la importancia de la leña estar junta para poder que arda y que dé un buen fuego. Y es verdad, la leña puede ser un palo de la mejor leña, pero si está solo se va a apagar. Necesita más leña. Incluso no importa que la otra leña sea mojada, no importa si la otra leña no sea leña tan buena, necesita más leña. Necesita más leña porque, como él decía, cuando hay un palo ahí que arde bien o hay una brasa encendida, va a ir calentando, va a ir secando la otra leña y va a llegar un punto en que se secó la otra leña y ¡fuf! Arde, una llamarada, ¿cierto? Hay veces nosotros cuando estamos preparando el fogón para el sancocho, cogemos con una tapa, venteamos y no arde, pero llega un momento en que ¡fuf! Se calentó toda la leña, se calentó la brasa y hay fuego, o sea, toda la leña arde. Entonces, la importancia nosotros de la unidad en la iglesia, estar todos en un mismo sentir. Dice que todo lo que esté impidiendo el encuentro con el Señor, que nos haya apartado de la unidad, tiene que ser reprendido en el nombre de Jesús. El Señor dice que Él nos ha dado autoridad a nosotros, que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Es algo que el Señor me ha enseñado, porque muchas veces nosotros tenemos luchas para orar, tenemos luchas para servir al Señor, tenemos luchas para leer la palabra. Hay veces yo voy a orarle, Señor, y estoy como con toda, Señor, Señor, aleluya, pero hay momentos en que yo me acuesto y hay un desánimo y hay cansancio. Muchas veces no quiero venir a la reunión, estoy tan cansado, pero algo que el Señor me enseñó es que Él nos da autoridad a nosotros. Y algo que el Señor me ha enseñado es a reprender. A reprender, porque sabemos que lo que es pereza, lo que es sueño, lo que me impide servirle al Señor, lo que me impide asistir a la iglesia, a las reuniones, lo que me impide orar, eso es del Señor, eso no es del Señor. Entonces, nosotros, como el Señor nos da autoridad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reprender. Cuando Él dice lo que aten, lo está diciendo: hagan, yo les doy a la autoridad. Suelten la palabra, yo respaldo esa palabra. Lo que van a decir se va a cumplir, porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Entonces, cuando llega esa pereza, ese desánimo, reprendo en el nombre de Jesús, no tiene cabida. Mi cuerpo es un cuerpo y es un templo del Espíritu Santo. No tiene cabida, no tiene autoridad y sale de mi casa en el nombre de Jesús. Pero yo no me puedo quedar, no es que me dio pereza, no, el Señor no está hablando de la unidad y hoy estoy tan cansado, no es que tengo tantas cosas por hacer y no estoy viniendo a la iglesia, no me estoy uniendo como estaban los 120 cuando llegó el Espíritu Santo. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender, iglesia, es que el Señor nos ha dado autoridad. Y sí, quizá nos sintamos cansados, quizá nos sintamos debilitados, con pereza, pero el Señor dice que lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado
en el cielo. Dice, y después los apóstoles, de haber sido obedientes, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede venir en el día menos pensado, en cualquier momento. Yo siempre, el Señor me inquietó a venir a orar a la iglesia por el Espíritu Santo y por la llenura del Espíritu de Dios. Y yo lloraba y muchas veces yo no sentía nada. Pero hace un tiempo yo pues vine a hacer el aseo de la iglesia. Me acuerdo que era en la noche arriba en el salón de los niños. Y estaba yo barriendo, estaba ya trapeando, ya para terminar, cuando yo comencé a sentir como un fuego en mi corazón. Comencé a sentir la presencia de Dios. Comencé a sentir la presencia. Yo dije, Señor, está aquí. Yo sentía que la atmósfera, todo era diferente. Y bueno, ¿quién puede resistir a la presencia del Señor? Yo solté el trapeador y me puse a hablarle al Señor y a gozarme en el Señor. Y fue una experiencia muy bonita que yo tuve con el Señor. Pero, ¿saben? Algo que el Señor me enseñó es que yo en ese momento yo no estaba orando. Yo no estaba diciéndole, Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname. No, yo había orado mucho tiempo. Pero de repente, el de repente, ¿no? El de repente, o sea, el día menos pensado el Señor nos puede visitar. Quizá en el trabajo, quizá cuando va en el automóvil, quizá cuando estamos dormidos, no sé, el Señor, Él tiene muchas maneras de visitarnos a nosotros. Yo puedo experimentar la presencia del Señor, pero llevaba bastante tiempo orando y el día menos pensado el Señor llegó y me visitó. Y es ahí donde dice que de repente, porque hay unas palabras muy importantes aquí que yo pues apunté, y es el de repente. Dice, a veces Dios se mueve de repente de muchas maneras, pero también habla del estruendo, ¿no? Habla y el estruendo era el viento, el soplo del Espíritu Santo que inundó la casa aquella vez. Pero no era un viento normal. Dice que quizá podía ser como un tornado, ¿no? Quizá cuando hay como vendavales, hay granizos, que el viento se escucha por encima del techo y abrimos las ventanas. Así fue, o sea, no fue un viento normal, ¿no? Dice que fue un viento como un tornado. Y también habla que venía del cielo. El viento no había sido producido en la tierra, no venía del norte, no venía del sur, venía del cielo. Y habla de un viento recio. Y recio quiere decir lleno de fuerza y con gran poder. Con gran poder llegó el viento esa vez. Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque fueron obedientes. Porque fueron obedientes, escucharon la voz del Señor. No solo la escucharon y se quedaron ahí, sino que obedecieron. Porque imaginémonos que quizá alguno de ellos hubiera dicho, no, yo voy a la casa y vuelvo. Quizá en ese momento hubiera podido, mientras él estaba en la casa, hubiera podido ser el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que el Señor les dijo que iban a ser llenos del Espíritu Santo, iban a ser bautizados, pero no les dijo cuándo. Quizá ellos dijeron, será mañana, será pasado mañana, será en 4 días, pero fue en 10 días. Y ellos todos se mantuvieron unidos. Y podemos ver que después de que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, podemos ver que ahí nos habla de Pedro, ¿no? Nos habla, dice el versículo 2, capítulo 2 de Hechos, versículo 14 nos habla del primer discurso de Pedro. Y iglesia, y nosotros, lo que necesitamos nosotros para predicar la palabra es la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura. Para hablar como quiere Dios que hablemos, con denuedo, con poder, necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alcanzó la voz y les habló diciendo. Dice que Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz. Habló más duro.
habló con denuedo, habló con poder. Y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Les habló con autoridad, después de que él había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y es que aún Jesús, antes de él no recibir el Espíritu Santo, dice que él era un carpintero. Pero en ese tiempo, hasta los 30 años, Jesús era un carpintero. Él era una persona obediente, una persona santa. Jesús siempre fue obediente. Pero no vemos que él hizo milagros. No vemos gente convirtiéndose, no vemos paralíticos caminando. Jesús era un carpintero y quizá iban los paralíticos, quizá no. Jesús, esta mesa, por favor, necesito esta mesa de tantas medidas, hágame esta banca, hágame esta silla. Quizá iban en su silla de ruedas, pero no pasaba nada. Después de que el Espíritu Santo posa sobre Jesús, comienzan los milagros, comienzan cosas a suceder. Y así mismo pasó con Pedro. Así mismo pasó con Pedro. Dice que en el primer sermón de Pedro, dice que habían 120 en el aposento, pero se reunieron 3,000. O sea que ya en un solo día eran 3,120 personas, porque tenían el Espíritu Santo, porque habían sido obedientes. Y dice que, imaginémonos 3,000 personas, pues algunos tienen problemas de diferentes vicios, ¿cierto? Algunos son más difíciles, otros son más fáciles, pero si muchas veces entre poquitos es como difícil, imaginémonos en una casa de oración, en un grupo familiar, imaginémonos en 3,000. Pero saben que no importó quiénes eran, no importó con qué cosas venían. Dice que todos fueron convertidos y todos fueron bautizados, los 3,000 que se reunieron en un solo día. Entonces podemos ver la necesidad que nosotros tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, de predicar la palabra con la llenura del Espíritu de Dios. Dice, si estamos orando, anhelando ser llenos del Espíritu Santo, Él va a venir. El Espíritu Santo va a venir. Yo decía, pero ¿cómo es eso de que anhelamos que Espíritu Santo venga? Y entonces, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Y muchas veces nosotros decimos, ¿dónde está? Llamamos a alguien, ve, ¿dónde estás? No, estoy aquí a 2 cuadras. Estoy aquí a la vuelta, aquí a la esquina. Y así pasa con el Espíritu Santo. Él está cerca, pero no está a la vuelta de la esquina, no está a 2 cuadras. Quizá puede estar a 15 minutos más de oración, a media hora más de oración, y quizá me faltaban 15 minutos para estar ahí donde está, y quizá oré 14, me faltó 1. Entonces, una frase para la iglesia que el Espíritu Santo me daba: el año 2023 es un año para dormir menos y orar más. Nos quede en nuestro corazón. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos, tú eres el dador de las fuerzas, y vamos a nosotros a decirle: Señor, menos sueño, menos cosas de que no tengan nada que ver con Dios, y vamos nosotros en el nombre de Jesús a orar más. Vamos a orar más porque necesitamos la oración. Y el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Es el Espíritu de Dios lo que necesitamos en nuestras vidas, lo que la iglesia está necesitando. Pero muy bien, nos queda que necesitamos nosotros ser obedientes a la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra, y que sea el Señor obrando, que sea el Señor regándola cada día, regándola, como esa semilla que se siembra y necesita ser regada, porque cuando una semilla se siembra, necesita de alguien que la cuide, necesita de alguien que le tenga el cuidado, que le esté arrancando la maleza. Y necesitamos nosotros de que esta semilla dé fruto, necesitamos nosotros del Espíritu Santo.
Entonces vamos a ponernos de pie.